Hola mundo, bueno, es 31 de mayo de 2024, son las 13:08, la 1:08 p.m. Y este es el último video de esta saga, sobre Nietzsche, basada en el libro de Sánchez Meca, El itinerario intelectual de Nietzsche, basada sobre todo en ese libro. Tengo mucho calor, mucho calor. Espero que el ruido del ventilador no interfiera mucho, pero es que me muero de calor. Bueno, el hombre nuevo. Evidentemente vamos a hablar del superhombre, ¿no? La idea del Übermensch. La traducción literal del Übermensch es más allá de la persona, que no del hombre. Más allá de la persona. ¿Cómo esa traducción literal no es muy, digamos, quizás no sea la más adecuada, pero cómo llegó el más allá de la persona, Über, más allá, Mensch, persona, cómo llegamos de más allá de la persona al superhombre? Pues habrá que preguntárselo a los primeros traductores de Nietzsche al español, que no nos hicieron un favor, ni a nosotros ni a Nietzsche. Porque eso de superhombre se ha querido ver como un hombre superior, se ha querido ver como el hombre ario durante el nacionalsocialismo, que era superior durante el nacionalsocialismo. Se ha querido ver de muchas formas, se ha querido ver como que Nietzsche habla de hombres superiores e inferiores, eso sí lo hace. He leído lo suficiente a Nietzsche, sí lo hace. Él considera que hay hombres superiores, pero no relacionados con una etnia, ni con una raza, ni con un color de piel, ni con una religión, ni con una procedencia geográfica, etc. El Übermensch para Nietzsche es aquel hombre que logra trascender el nihilismo mediante el eterno retorno y logra vivir lo más feliz posible a pesar del sentido trágico de la vida. Esa es la definición de superhombre. Todavía hoy en día yo escucho incluso a profesores de historia que hablan del Übermensch y dicen barbaridades. No voy a mencionar a ninguno, pero hay uno al que yo le dispararía balas de salva, porque no se puede ser tan ignorante, ¿no? No se puede ser tan ignorante y tan desfachatado de dar clases de historia en una universidad y decir que el superhombre de Nietzsche era el ario. No se puede ser tan descarado, tan malintencionado y tan hijo de puta, y me perdonan la expresión, estoy pensando en un profesor en particular. Bueno, Übermensch. Ahora, la gente, una vez me colocó un comentario una chica diciéndome: soy español y vivo en Alemania. Es el hombre superior, el ario. Vive en Alemania. Y yo estuve 13 años, mañana, tarde y sábados incluidos, en un colegio alemán, con clases de alemán todos los días y todos los sábados, de mañana y de tarde, ¿no? Übermensch literalmente es más allá del hombre. Del hombre no, de la persona, más allá de la persona. ¿Cómo más allá de la persona se convirtió en superhombre? A preguntarle a los primeros traductores de Nietzsche si es que están vivos. Salvado este primer, no pequeño escollo, porque es un gran escollo y es un problema lo que han hecho los traductores. Bueno, ¿qué pasaría si traducimos Nietzsche de una traducción española al inglés? Pues que Nietzsche habla de Superman. Bueno,
La idea del Übermensch aparece por primera vez en los escritos de 1882 y 1883, poco antes de la composición de la primera parte de Así habló Zaratustra. Dice Nietzsche textualmente: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo, una cuerda entre el animal y el superhombre. Eso es el hombre. Esto nos recuerda a Freud, obviamente, ¿no? El ello, que es el animal, el superyo, que es el superhombre, y el yo, que es el hombre, ¿no? Repito, cita de Nietzsche: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Bueno, lo que es grande en el hombre es que es un puente, según esta concepción de Nietzsche. Un puente y no una meta, no un objetivo, un puente entre lo animal y la trascendencia de lo animal. Un puente y no una meta. O sea, lo que puede ser amado en el hombre es que él es un tránsito y un ocaso. Un tránsito, Nietzsche piensa que, por tanto, en una evolución del último hombre. Al Übermensch, del último hombre al Übermensch, pero no en el sentido de Darwin, de que gana el más fuerte, sino gravitando sobre la concepción de la vida como creatividad. Se pregunta Nietzsche: ¿preferís volver al animal, es decir, a la bestia salvaje, que superar al hombre? Porque el hombre es un puente. Tú puedes retroceder e ir al animal, o puedes adelantar e ir al superhombre. Y qué duda cabe que muchos escogen volver al animal, ¿no? En este momento histórico tenemos una bella imagen de cómo se vuelve al animal, ¿no? Y se vuelve siempre de forma gregaria. Esto es un comentario personal, pero al animal casi siempre se vuelve de forma gregaria, ¿no? Bueno, nuevamente preguntaba Nietzsche: ¿preferís volver al animal que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre?, preguntaba Nietzsche. ¿Una risa o una penosa vergüenza? Es decir, ser un bárbaro, volver al ello, que no estoy llamando bárbaros a los monos. Volver al ello, ¿es una vergüenza o una risa? Para algunos aparentemente es una risa, ¿no? Bueno, y precisamente eso ha de ser el hombre para el superhombre. Para el superhombre, el hombre es una risa o una penosa vergüenza. Y bueno, aquí hay toda una descarga de Nietzsche sobre Darwin, ¿no? Ya en videos anteriores se habló de la relación entre los pensamientos de Darwin y Nietzsche, ¿no? Bueno, el verdadero progreso para Nietzsche, en el sentido de la autosuperación, solo se cumple individualmente. Esto yo lo sé de por vida, desde que era un bebé. Que la autosuperación solo se cumple individualmente. Bueno, de ahí la temática nietzscheana presente a lo largo de toda su obra de la formación de fuertes personalidades individuales. De eso también se habló en estos videos. Bueno, primero el genio, al que alude muchas veces Nietzsche. Luego el espíritu libre y finalmente el Übermensch, en el que vuelve a proyectarse el valor de la grandeza y el pathos de la distancia, que hace nacer en el interior del alma, cita de Nietzsche, una distancia aún mayor que la puramente social. Claro, tú puedes tener una distancia social porque tú perteneces a una clase social
y el otro a otra. Pero a eso se le puede agregar que tú seas, o sea, que tú hayas podido trascender al hombre y llegar al superhombre. Entonces, además de la distancia social, hay una distancia agregada. Un modo alternativo de existencia más allá, über, la preposición se llama eso, über, o después, más allá o después del nihilismo, no es sino otra cara de la crítica radical que Nietzsche dirige a la cultura occidental, la cual está presente en todos estos videos y en el libro de Sánchez Meca continuamente, ¿no? Entonces, el más allá, el después del nihilismo, no es sino la otra cara de la crítica radical que hace Nietzsche a la cultura occidental, le hace europea de su época, ¿no? Y la contraimagen del hombre decadente y nihilista. ¿Qué es lo que lo distingue, en último término, al moderno europeo nihilista como individuo enfermo y decadente del Übermensch como hipótesis de una existencia que ha superado ya esa enfermedad? Nietzsche no da muchas explicaciones al respecto, pero sí identifica inequívocamente a esta figura como exponente de la gran salud del cuerpo. De esto también hablamos en videos anteriores, de cómo el hombre enfermo que era Nietzsche habla todo el tiempo y recurre todo el tiempo a la salud del cuerpo, salud que él no posee. Bueno, este hombre nuevo va a estar solo, porque su soledad el pueblo la malinterpreta como si fuera una huida de la realidad. En otros lugares de su obra, Nietzsche identifica la gran salud con las grandes obras del arte clásico. Lo que diferencia entonces al Übermensch del individuo decadente y nihilista es que en vez de eliminar lo sensible, las pasiones, lo instintivo, etc., apuesta por un reforzamiento y mutuo potenciamiento de la unidad indisoluble en él de lo sensible y lo inteligible, de lo natural y lo cultural. Otra vez hace Nietzsche referencia a la dualidad que hay que superar, socrático-platónica del cuerpo-alma, del mundo de las ideas, mundo de la realidad, dualidad que continúa con el cristianismo, ¿no? Hay una especie de razón superior para Nietzsche, que es la que gobierna al cuerpo, y Nietzsche la llama, para distinguirlo del yo consciente, das Selbst, el sí mismo, el uno mismo. Debo apuntar que Sánchez Meca nunca traduce el Übermensch, por eso no lo estoy traduciendo yo tampoco, además que me cuesta decir superhombre, ¿no? Sánchez Meca siempre coloca Übermensch, nunca la traducción que ha sido aceptada lamentablemente en castellano. En español, Sánchez Meca coloca la palabra alemana en itálicas, ¿no? Bueno, lo que ha caracterizado a la cultura europea y occidental, y en concreto a la moral, es que ha interferido entre la vida y el instinto, interponiendo entre ellos unos ideales que niegan la vida. Hay que producir una transvaloración o inversión de la moral, porque la moral está al revés, está invertida. Y esta es la empresa por antonomasia del Übermensch. Afirmar la vida consciente para Nietzsche es mandarse a sí mismo. Claro, si me deja Hacienda y el montón de leyes europeas y el Tribunal de la Haya, ¿no? Mandarse a sí mismo, en encontrar en uno mismo el principio de la autosuperación continua, en crearse uno su propia ley y no tener más ley que la necesidad de autosuperación interna a la propia voluntad de poder. Ya hablaremos de la voluntad de poder.
La libertad que simboliza el Übermensch no es pues la autonomía moral kantiana en una sociedad normativizada de individuos libres, sino el ejercicio de la voluntad fuerte y afirmativa, que encuentra solo en sí misma su motivación y su ley. Nietzsche opone, por tanto, a la cristiana y kantiana moral como contra natura la idea de una ética de la singularidad. Una ética de la singularidad. Recuerden que Nietzsche ve la moral como algo que corresponde a la masa, al rebaño, a lo gregario. Y la ética es la individual. Una ética de la singularidad que gira en torno al concepto de construcción de sí mismo y de gusto por la excelencia y la distinción. Esta ética de la singularidad parte en el pensamiento de Nietzsche de una apuesta por el carácter estético de los valores morales y por la naturaleza artística de la acción moral. Nietzsche piensa en una moral basada en el gusto estético, cuya característica fundamental es que no pretende determinar los valores desde un punto de vista absoluto. Y hago un inciso personal, de cualquier forma, el pensamiento de Nietzsche es aristocrático, ¿no? Porque la moral basada en el gusto estético y en muchas otras cosas también es aristocrático el pensamiento de Nietzsche. Y yo pienso que cualquier pensamiento que valga la pena es aristocrático. Siempre. Bueno, al contrario, el gusto particular de individuos capaz de imponer sus valores a los demás con su ejemplo se situaría en el centro de la existencia, en el centro de la creación de valores y de modos nuevos y singulares de existencia. Se daría así un paralelismo entre la acción moral y la creación artística, al consistir ambas en la libre invención de productos únicos y siempre nuevos. Para Nietzsche, ser hombre es ser artista en un mundo que a su vez no es sino una obra de arte que se crea y se destruye constantemente. Y esto recuerda el pensamiento de Schumpeter, que sobre todo escribió sobre economía. Entonces, frente a una moral dogmática como la nuestra, segunda parte del siglo XIX, la originalidad de la reflexión ética de Nietzsche consistiría en que no se puede concretar en ningún tipo de fórmula unívoca para su aplicación. Las formas de conducta propias de esta ética de la singularidad, al no querer formar el núcleo de ninguna moral tendencialmente universal, simplemente se ofrecen mediante ejemplos de conductas singulares cuya representación tiene la fuerza de transmitir un sentimiento de confianza en sí mismo y de aumento de las propias fuerzas. El pensamiento político de Nietzsche debe ser analizado a partir de la relación que en su filosofía tiene la idea del Übermensch con la temática del nihilismo, entendido como pérdida del valor absoluto de las verdades, las normas, los ideales, los fines y los valores en los que se asienta el mundo moderno con todas sus ideas nuevas, entre ellas la concepción del sistema democrático y la ideología socialista. Nietzsche se refiere al socialismo en realidad a la incipiente ideología comunista de su época. Él ve en este socialismo la expresión final del nihilismo, en la medida en que con su modo de pensar culmina y concluye justamente la escatología cristiana y su idea de la redención y de la salvación. En este sentido no es sino la última versión y máscara del cristianismo. Y esto es muy importante, esto es personal ya. El comunismo es cristianismo. O sea, si hay un precedente del comunismo, es el cristianismo, evidentemente. Por todo, pero vamos a recordar solamente la famosísima frase
de que antes entra un elefante, ¿no? Era la cosa, por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de Dios. Es decir, esa es la misma idea del comunismo, la igualdad absoluta. Y lo que a mí me preocupa del comunismo no es la igualdad económica, es la igualdad en todos los sentidos, porque no somos iguales. Y para un hombre que crea el Übermensch, mucho menos. Ahora, esto no significa que yo reniegue de Marx y de su pensamiento. Hay que tomar las cosas en el contexto en el que uno las dice, ¿no? Repito, para Nietzsche, el comunismo incipiente, estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, no ha ocurrido la Revolución Rusa, ¿ok? Bueno, para Nietzsche el comunismo es la última versión y máscara del cristianismo, un cristianismo ateo, y es que el disfraz está muy bien hecho, ¿no? Puesto que se proclama como redención de la totalidad del hombre en cuanto a superación de la inmediatez empírico-contingente de su individualidad, integrándola en la realidad del estado total. De ahí que en el pensamiento socialista comunista el individuo no se pueda resistir como imparcialidad apolítica frente a lo político, que debe concluirse dialécticamente en ese estado totalizador totalitario. O sea, no hay una salida. Tienes que pertenecer. Y si no, Siberia. En ello ve Nietzsche el empleo perverso y de graves consecuencias de un determinado error. Se ha hecho una distinción falsa. El ego es 100 veces más que una mera unidad en la cadena de elementos. Es la cadena misma, absolutamente, y la especie en una mera abstracción a partir de la multiplicidad de esas cadenas y de su similitud parcial. Que el individuo, como se ha afirmado con frecuencia, sea sacrificado a la especie, no es en ningún modo un hecho, es por el contrario el modelo de una interpretación errónea. O sea, no, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, no podemos sacrificar el individuo a la especie. Como especie dejamos mucho que desear. Si no hubiese cierto tipo de individuos que redimen a esta nuestra especie, realmente pues no habría para dónde coger, por decirlo con una expresión venezolana. Nietzsche entiende la universalidad no como una unidad, generalidad, sino como proceso de una pluralidad que no reduce sistemáticamente lo singular a lo general. Ojo, no reduce lo singular a lo general. Ojo. Según Nietzsche, ese mundo en el que él vive, segunda mitad del siglo XIX, en ese mundo todas las prescripciones del actuar se refieren al grosero aspecto exterior. Sería posible ver con claridad que es justamente contra ese estado totalitario y generalizador contra el que la figura del Übermensch podría sugerir una visión distinta o incluso opuesta de otro modo de organización política de los centros de fuerza, o sea, de los individuos. Esto también Hitler puede haber pensado, o los que lo acompañaban, pueden haber nuevamente, o se pueden haber nuevamente apoyado en Nietzsche cuando habla, cuando critica al comunismo, ¿no? Pero es que Nietzsche no lo hace en el mismo sentido que el nacionalsocialismo, pero bueno.
Bueno, voy a repetir algo seguramente, que no me acuerdo si lo dije. Sería posible ver que justamente contra ese estado totalitario y generalizador, es contra el cual la figura del Übermensch puede sugerir una visión distinta, de otro modo de organización política de los centros de fuerza, o sea, de los individuos. La relación política del individuo con el Estado no la comprendería ya Nietzsche como una redención de la dignidad del origen común y por tanto del fundamento sagrado de la igualdad totalizadora de todos, sino simplemente como un convenio de mutuas cesiones y beneficios guiado por el puro interés pragmático. Lo que cito a Nietzsche: las cualidades son nuestra auténtica idiosincrasia humana. Exigir que estas interpretaciones y estos valores nuestros, humanos, sean valores universales y quizás constitutivos, es una de las locuras hereditarias del orgullo humano que sigue teniendo en la religión su asiento más firme. El Übermensch de Nietzsche es, como exponente de la gran salud, también el hombre que conoce, es decir, el que ha experimentado hasta el fondo el nihilismo de la cultura moderna y lo ha superado, incluido el nihilismo de esa ideología socialista comunista y sus valores. Cuando Nietzsche afirma que el Übermensch es el individuo que, habiendo experimentado en sí mismo el nihilismo consumado, no cree ya en ninguna verdad y ama solo la vida, está afirmando algo muy concreto, a saber que ante una ley, una verdad o una norma moral, el Übermensch ya no ve en ella más que el poder contingente y pragmático de quien las ha promulgado. Para Nietzsche el Estado no es más que una mera organización pragmática, en la que luchan una concurrencia de intereses y de derechos. Y lo que caracteriza al Übermensch es que no siente ya la exigencia de nuevos valores que vuelvan a sacralizar y hacer necesarias y absolutas las normas y las leyes desde nuevos puntos de vista. Si en algo se distingue la figura del Übermensch y la caracteriza frente al nihilista, es que se queda en la desacralización sin más. No sustituye el deber ser de la verdad o de la ética con nuevos valores universales y obligatorios para todos, sino que lo sustituye a ese deber, lo que sustituye a ese deber ser de la época de Nietzsche es simplemente la negativa, sin más, a seguir hablando de fines y a seguir reintroduciendo la perspectiva de los valores como imperativos categóricos que regulen la convivencia y hagan de la sociedad una iglesia, es decir, un rebaño. La libertad con respecto a toda especie de convicciones, el poder mirar libremente, eso forma parte de la fortaleza. La gran pasión usa, consume convicciones, no se somete a ellas. Se sabe souverain, lo pone en francés Nietzsche. Se sabe soberana. Y esto ha sido Nietzsche. En la quinta parte, Sánchez Meca habla de las traducciones, etcétera, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacer un resumen, ¿no? Nietzsche Nietzsche se vuelve loco, pierde la razón, se enferma, lo encierran en un lugar o se encierra en casa de su hermana, no habla. Y así pasan los últimos 11 años de la vida de Nietzsche. Un hombre que no habla, que ha perdido la conciencia, que está enfermo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo que se ha dicho, lo que han dicho los biógrafos e historiadores de Nietzsche,
Bueno, es que esto pudo haber sido consecuencia de la sífilis, que en aquella época no tenía cura ni tratamiento, ¿no? El caso es que Nietzsche, en los últimos 11 años de su vida, no es, ¿cómo es que se suele decir? No es consciente de sí mismo, no está en uso de razón. Y como muere en 1900, esto comienza en 1889. A partir de 1889 tenemos a un hombre casi que vegetal. Entonces, lo que Nietzsche publicó en Vida Consciente antes de 1889, digamos que es fiable, porque él lo revisó, lo autorizó, ¿no? Lo que se publica después no es fiable, sobre todo cuando ha habido modificaciones. Y en cuanto a ese libro tan famoso, La voluntad de poder, pues la hermana de Nietzsche, primero, o sea, Nietzsche deja anotaciones, escritos al margen de los libros, escritos en pedacitos de papel, pedazos de ensayos, párrafos, un montón de cosas por aquí y por allá. La hermana de Nietzsche, en lugar de publicar esto cronológicamente, sin intentar darle una unidad, un sentido, que es lo que habría hecho yo, tratar de publicarlo cronológicamente, como aforismos. Y si hay uno que toma 20 páginas, pues 20 páginas, cronológicamente, y que el lector interprete lo que quiere, lo que le parezca, lo que quiere interpretar, y que cada lector interprete lo que a bien tenga de interpretar lo que le parezca que quiere decir Nietzsche. Pero la hermana destruye la cronología de estos escritos, les da una unidad y lo publica de forma no cronológica. Yo no sé si esta cronología se conserva, puede que se conserve en parte, no lo sé, pero La voluntad de poder está publicada por la hermana, y no cronológicamente, sino dándole un sentido que le quiso dar la hermana. Se dice que la cosa ha mejorado, que los arqueólogos de los escritos de Nietzsche cada vez consiguen una mejor voluntad de poder, en el sentido de un libro que se ajuste más a lo que Nietzsche quería decir. Pero ¿quién coño sabe lo que Nietzsche quería decir? Entonces, la voluntad de poder depende del traductor, depende de la edición. No me acuerdo con qué edición yo la leí. Ahora la tengo en Gredos, en la recopilación que hace Gredos de la obra de Nietzsche. Así son las cosas, o sea, esto es lo que hay. Hay que tener siempre en cuenta esto al hablar de la voluntad de poder y de los escritos póstumos de Nietzsche. Entonces, voy a leer algunas cosas que coloca Sánchez Meca aquí. El hecho de que la hermana de Nietzsche pudiese presentar su compilación de fragmentos póstumos, La voluntad de poder, como la obra más importante de Nietzsche desde el punto de vista filosófico y político, y que así fuese reconocida por autores de la talla de Heidegger. Heidegger tiene un libro que se llama Nietzsche, de más de 900 páginas. Yo no lo he leído, pero lo voy a leer, pero es que tengo que ver cuándo, ¿no? Ojalá uno no tuviera que trabajar, ¿no? 900 páginas. Y escrito por Heidegger, que no es un escritor fácil. Bueno, entonces, la obra más importante de Nietzsche desde el punto de vista, filosófico y político, y así reconocida por Heidegger, nada menos, ¿no? Esto da idea de la relevancia teórica del contenido de tales fragmentos. Doctrinas como la del eterno retorno, el Übermensch, la voluntad de poder, encuentran su desarrollo casi exclusivamente en este material póstumo. No es poca cosa. El eterno retorno, el Übermensch y la voluntad de poder están en estos escritos póstumos del Nietzsche, o sea, de lo que Nietzsche no pudo publicar en vida, que tampoco ordenó ni concluyó. Bueno, en vida me refiero a
desde el 1889 en adelante, porque de 1889 a 1900 estaba como muerto, ¿no? Y después estaba muerto de verdad. Bueno, entonces, el desarrollo del eterno retorno, repito, la voluntad de poder, el Übermensch, está en estos escritos póstumos, y en muchos cuadernos de estos apuntes, y hay apuntes en muchos cuadernos que fueron utilizados por Nietzsche, Nietzsche dejó muchos cuadernos de cosas que ya había publicado, donde había dejado de publicar cosas que estaban escritas en sus cuadernos. Es decir, el Nietzsche que publicó en vida llevaba unos cuadernos donde todo lo que está ahí no lo publicó. Hay cosas que desechó de libros anteriores a la voluntad de poder publicado por la hermana. Hay cosas que él desechó que la hermana retomó. Esta es otra complicación más. Entonces, además, el Nachlass es una palabra alemana que significa, bueno, todo aquello último que tú escribiste, todo aquello que dejaste allí tirado porque te atrapó la contingencia de la muerte sin tener tiempo de organizarlo. Que esa es otra, la muerte te puede venir por una terrible y larga enfermedad, que a pesar de estar enfermo o enferma, tú puedes organizar tus cosas, ¿no? Antes de irte. Pero cuando sobreviene, digamos, un accidente de tránsito, en un accidente cardiovascular que te deja vegetal, en un terremoto, algo así, pues como no estabas pensando en morirte, a no ser que tuvieras ya una edad súper avanzada, pues no dejas las cosas ordenadas, ¿no? Bueno, el Nachlass, o sea, eso que dejamos cuando morimos, eso que dejamos sin orden, ¿no? Tiene una importancia fundamental para la clarificación de muchas teorías del filósofo desde una perspectiva genética. Lo que ha llevado a varios estudiosos a considerar que es el Nachlass donde se debe buscar la filosofía propiamente dicha de Nietzsche. Lo que el propio Nietzsche publicó en su época creadora, dice Heidegger, por ejemplo, ha sido siempre solo un primer plano. O sea que para Heidegger lo que Nietzsche publicó en vida eran, digamos, como se dice en publicidad, el esbozo, es la palabra que usan los publicistas, ¿no? El draft. O sea, lo que Nietzsche para Heidegger publicó en vida era el draft, el borrador, los esbozos, ¿no? Esto es para Heidegger, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros, ¿no? Entonces dicen, en palabras de Heidegger, dice que lo que Nietzsche publicó en su época creadora y en vida es solo un primer plano. Y que esto también vale respecto a su primera obra, El nacimiento de la tragedia. Ahora recuerden que El nacimiento de la tragedia, luego en la cuarta edición en vida de Nietzsche, le colocó un libraco delante que se llama Crítica al nacimiento de la tragedia. Crítica que hace él mismo a su propio libro. Según Heidegger, la auténtica filosofía de Nietzsche está en su obra póstuma. Y si Heidegger tiene razón, esto es un problema, porque estaba inconsciente. Mientras esto se publicaba, en primer lugar por parte de la hermana y luego por parte de editores, algunos de ellos inescrupulosos. Entonces, por la complejidad del material mismo y por la historia de los avatares de su publicación, este legado póstumo de Nietzsche ha demostrado no carecer de un amplio abanico de problemas. No ha sido fácil disponer de una edición fiable. La primera edición parcial de los fragmentos póstumos fue hecha por Fritz Kegel a finales del siglo XIX. Es decir, que estaba vivo Nietzsche, pero inconsciente, o en ese estado en el que estaba, bajo la supervisión de su hermana, de Elisabeth Förster Nietzsche.
la hermana del filósofo, y ocupa los volúmenes 9 y 12 de las obras completas de Nietzsche en el llamado archivo con A mayúscula, creado y controlado por su hermana Elizabeth. Cada vez que digamos archivo es con A mayúscula y es la forma como la hermana de Nietzsche editó toda su obra. Estoy leyendo solo algunas de las cosas que sobre las diferentes ediciones que dice Sánchez Meca. Luego tenemos la edición de Karl Schlechter. Según Sánchez Meca, la importancia de esta edición consiste en la nueva publicación, además de las obras editadas por el propio Nietzsche, del material póstumo que Elizabeth y Peter Gast habían reunido y ordenado bajo el título La voluntad de poder, pero renunciando al orden sistemático que le dieron ellos, es decir, Elizabeth y Peter Gast, y presentándolo en simple orden cronológico. Esto es importante. Karl Schlechter lo edita, los fragmentos póstumos, en orden cronológico. Esta edición suscitó una enorme polémica, parte de la cual apareció en la revista Mercure entre noviembre de 1957 y agosto del 58. Schlechter defendía la tesis de que Nietzsche, en los últimos tiempos de su vida consciente, había renunciado a preparar un Hauptwerk. Hauptwerk significa que un autor dice, bueno, el sentido de mi obra es este, y le da un sentido global, ¿no? Según este señor Schlechter, editor de las obras de Nietzsche, dice que Nietzsche había renunciado a eso, a un sentido global a sus obras, a un Hauptwerk constituido, o sea, había renunciado a esto y a constituirlo además por todos los apuntes que iba redactando, y que la idea de una supuesta gran obra sistemática, a lo que Nietzsche renunció, según este autor y muchos otros, según este editor y muchos autores. Nietzsche nunca quiso hacer una obra sistemática, nunca. Entonces, y que la idea de una supuesta gran obra sistemática al que todo ese material estaría destinado no era más que una falsificación de la hermana. Por eso suscitó polémica la edición de Schlechter, porque él lo edita de forma tal que renuncia a tratar de construir con lo que dejó Nietzsche una obra sistemática. En alemán, una Hauptwerk. Y casi todos los comentaristas de Nietzsche y casi todos sus biógrafos y especialistas en Nietzsche concuerdan en que la obra de Nietzsche nunca tuvo la pretensión de ser una obra sistemática como sí lo es la de Kant, la de Husserl y muchísimos otros. Bueno, con la clara intención de convertirla en un éxito editorial, los editores habrían presentado esta obra como la obra filosófica capital que la enfermedad de Nietzsche truncara a un paso de su publicación. Hablamos de La voluntad de poder, ¿no? Ahí hubo también no solo una intención política de parte de la hermana de Nietzsche, sino una intención monetaria, una intención de ganar dinero. Desde entonces, cualquier discusión sobre el valor filológico y filosófico de los escritos póstumos de Nietzsche pasa obligatoriamente por una revisión de la significación del trabajo preparatorio de esta supuesta obra principal, que habría debido llevar el título de La voluntad de poder. La labor minuciosa de expertos y críticos ha puesto de manifiesto la arbitrariedad filológica con la que fue confeccionado tal trabajo. Hablamos de La voluntad de poder en la versión de la hermana de Nietzsche. Sus continuos forzamientos falsificadores, cuyo valor ideológico está hoy ya bien probado. O sea, está probado
que hubo falsificaciones del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Se ha convertido a la hermana en la principal responsable de la anexión nazi del pensamiento de Nietzsche, y es que lo fue. Esta supuesta obra, La voluntad de poder, aun habiendo sido considerada durante mucho tiempo como la más importante desde el punto de vista filosófico y político, ni fue pensada así por Nietzsche, ni responde a criterios aceptables de corrección filológica, o sea, sino que ordena fragmentos y apuntes que van desde 1982 hasta el 88 del siglo XIX, seleccionados y organizados según uno de los muchísimos esquemas elaborados por Nietzsche. Es decir, que Nietzsche no se había decantado por ningún esquema, tenía muchos posibles esquemas. Contiene errores de desciframiento, desmembramiento de textos unitarios, fusiones de fragmentos de periodos diversos, etc. Y aquí se enumeran estas cosas. Luego salto, ¿no? El mismo Schlechter, del que estamos hablando, en el fragor de la polémica que siguió a su edición, no tuvo inconveniente en presentarse a sí mismo como el destructor de la leyenda de Nietzsche creada por su hermana. Y el archivo, A mayúscula, el destructor del archivo, A mayúscula, tras haber podido demostrar muchas de las falsificaciones llevadas a cabo en los escritos y cartas del filósofo por parte de Elizabeth. Hoy puede tenerse por cierto que Nietzsche, en efecto, había anunciado en la contraportada de Más allá del bien y del mal y en la genealogía de la moral, párrafo 27 de la segunda parte, una obra con el título La voluntad de poder, intento de una transvalorización de los valores. Los cuadernos manuscritos testimonian no solo la concepción de un proyecto de obra con este título. Estos cuadernos son de verano de 1885, acompañado de una diversidad de esquemas relativos a títulos y orden. O sea, los cuadernos manuscritos testimonian no solo la concepción de un proyecto de obra con este título, verano de 1885, acompañado de una diversidad de esquemas relativos a títulos y orden de los capítulos, 1885-1888, sino asimismo un intenso trabajo en la ejecución del mismo desde otoño de 1987. Es decir, Nietzsche estaba trabajando en la ejecución de ese libro que se iba a llamar La voluntad de poder, intento de una transvalorización de los valores. O sea, después de la publicación de la genealogía de la moral. También es cierto que en la correspondencia de Nietzsche existen testimonios incontestables en relación a su intención de abandonar finalmente, a partir de finales del verano de 1888, la realización de esta obra, al estar Nietzsche profundamente insatisfecho con lo logrado hasta ese momento. Bueno, comentemos, o no estoy comentando todas las ediciones, comentemos la edición hecha por Giorgio Colli y Massimo Montinari, publicada en Berlín por la editorial Walter de Gruyter a partir de 1967. En esta edición, los escritos póstumos de Nietzsche en su conjunto fueron redisueltos y ordenados cronológicamente en la multitud de fragmentos que componían los cuadernos manuscritos de Nietzsche. En esta edición, Friedrich Nietzsche Werke, kritische Gesamtausgabe, o sea, obra de Friedrich Nietzsche, edición crítica. Esta edición contenía pues la primera publicación de los fragmentos póstumos, elaborada ya libre de las intromisiones y censuras de la hermana y del archivo, lo cual hizo posible una calidad científica y un rigor filológico antes inexistente. El criterio principal de esta nueva edición fue desechar la idea que presidía las primeras ediciones de presentar el material póstumo siguiendo un presunto orden sistemático.
para publicar los fragmentos del Nachlass en su natural contexto. El notable aparato crítico del que va dotada esta edición, repito, la edición de Giorgio Colli y Massimo Montinari, constituye un trabajo decisivo en cuanto a realización de la edición crítica y hace de esta edición la más completa existente en la actualidad a disposición del estudioso de Nietzsche, o sea que supongo que Sánchez Meca, lo puedo verificar, usó esto, ¿no? Esta edición. Seguimos con esa, hay otra edición, seguimos comentando algunas ediciones. La edición Colli Montinari es la que por fin ha puesto a disposición de los lectores la totalidad de los textos, de manera fiel y rigurosa en su redacción original e íntegra, desenmascarando las tergiversaciones voluntarias e involuntarias que la edición de la hermana contenía. La más importante de estas tergiversaciones en relación con los fragmentos póstumos consistió, como queda dicho, en el intento de formar con parte de ellos esa obra sistemática bajo el título de la voluntad de poder y presentarla como el verdadero Hauptwerk de Nietzsche. Repito, Hauptwerk se refiere a la obra sistemática de un autor, cuando Nietzsche siempre dijo que no pretendía hacer una obra sistemática, nunca fue su intención, ni su voluntad. En la edición Colli Montinari se disuelve esta composición interesada y sin fundamento de parte de los Nachtgelazene y se ordena cronológicamente la totalidad de los apuntes contenidos en los cuadernos manuscritos de Nietzsche. Hay un libro sobre Nietzsche muy famoso del filósofo Alfred Baumler, y cito: und wenn wir dieser Jungen zurufen, Heil Hitler, so grüßen wir mit diesem Rufe zugleich Friedrich Nietzsche. Hay una traducción de Sánchez Meca, yo voy a hacer la mía. Cuando estos jóvenes, cuando nosotros, nos dirigimos a estos jóvenes diciéndoles Heil Hitler, saludamos también a Friedrich Nietzsche. Bueno, es que este famoso libro sobre Nietzsche lo escribió un nazi, un filósofo nazi, Alfred Baumler. Entonces él dice que al decir Heil Hitler, pues estamos diciendo Heil Nietzsche, porque según este filósofo nazi, el pensamiento de Nietzsche y el de Hitler son idénticos. Bueno, esto es una barbaridad, ¿no? Pero si a alguien se le ocurre leer el libro de Nietzsche, escrito por Alfred Baumler, que sepa que Alfred Baumler era nazi. Bueno, la opinión de algunos intérpretes de los años 30 de que el pensamiento de Nietzsche ofrecía elementos sustantivos de apoyo a la ideología del Tercer Reich viene a ser prácticamente la misma de quienes, como Habermas, todavía hoy piensan que el nazismo habría venido a constituir la realización de los desiderata últimos contenidos en el pensamiento de Nietzsche. Esto es gravísimo e importantísimo. Habermas piensa que si Nietzsche hubiese estado vivo durante el Tercer Reich, hubiese aplaudido el Reich de Hitler, porque ese Reich materializa su pensamiento. Esto dice Habermas, nada menos que Habermas. Hay que leer con mucho cuidado a Habermas. Habermas es un filósofo del que no se puede prescindir, pero hay que leerlo con mucho cuidado. Bueno, en abierta oposición a la utilización nazi de la obra de Nietzsche, especialmente los fragmentos póstumos, siguió luego, una vez terminada la guerra, otra línea de simplificación que resaltaba el Nietzsche ilustrado y crítico de la cultura y que rechazaba con fuerza la reducción nazi del significado de la voluntad de poder
al aristocratismo sanguinario, al Randgordung y a la bestia rubia, y que insistía en rescatar a Nietzsche de múltiples falsificaciones, malentendidos, errores filológicos y hacerlo críticamente productivo en el debate de la izquierda. Pero esto también es una falsificación de Nietzsche que se hace al servicio de la izquierda después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, lo de la bestia rubia es como llaman a Nietzsche aquellos que piensan que Nietzsche hubiese aplaudido el Tercer Reich. Es como llaman a Nietzsche y al pueblo alemán, ¿no? El pueblo ario, la parte aria del pueblo alemán, aquellos que sí piensan que Nietzsche hubiese aplaudido el Tercer Reich. Es decir, aquellos que piensan como Habermas en este aspecto. Bueno, en los últimos años se insinúa ahora un giro de rechazo a esta última tarea de desnazificación de Nietzsche. Operación que según algunos no habría sido sino otra forma de falsificación, en cualquier caso perteneciente ya al pasado. Hay que prevenir contra las simplificaciones, poniendo a la vista la existencia de elementos de dureza aristocrática de ningún modo exorcizables de la obra de Nietzsche, pero junto a tantos otros a partir de los cuales es impracticable cualquier reducción de su filosofía a la barbarie. La famosa biografía Das Leben Friedrich Nietzsches, la vida de Friedrich Nietzsche, convertida por Elisabeth, la hermana de Nietzsche, en una auténtica máquina mitográfica dirigida a la construcción de un culto que solo de modo marginal miraba la obra y que se centraba sobre todo en el atractivo legendario de la vida y el mito que debía transfigurar los últimos años de la enfermedad del filósofo. Bueno, esta biografía es una biografía interesada también, ¿no? Y que Elisabeth, la hermana de Nietzsche, la usa como enaltación del nazismo, ¿no? La hermana de Elisabeth ejerció un monopolio intolerante siempre sobre el archivo con A mayúscula, es la compilación de todas las obras de Nietzsche, con sus continuas prohibiciones, censuras e incluso acciones judiciales contra todo lo que pudiera debilitar o contradecir la leyenda y el culto que ella había forjado. Bueno, respecto de la utilización nazi y fascista del pensamiento de Nietzsche, lo primero que hay que decir es que no fue accidental, aunque también facilitado por los inestimables servicios que las manipulaciones de la hermana prestaron a la causa del Tercer Reich. Como señala Karl Levitt, la reflexión de Nietzsche preparó espiritualmente el camino al Tercer Reich. Si bien los precursores han indicado siempre a los demás una calle que ellos mismos no siguieron. Digamos, leyendo a Nietzsche se pudieron haber inspirado muchos nazis, ¿no? Pero eso no es culpa de Nietzsche, eso no es culpa de Nietzsche. Todas las obras tienen interpretaciones que varían de una persona a otra, ¿no? Y además, el empujoncito que le dio la hermana de Nietzsche para que interpretaran a Nietzsche de acuerdo al Tercer Reich, de acuerdo a las ideas del Tercer Reich, fue un empujoncito muy, muy bueno, ¿no? Entonces, había razones internas inherentes a los conceptos mismos contenidos en la obra póstuma de Nietzsche que podrían sugerir, ¿no? Podrían sugerir alguna similitud con las ideas del Tercer Reich. Alfred Baumler dice, Nietzsche pone en el lugar de la filosofía moral burguesa, la filosofía de la voluntad de poder, o sea, la filosofía de la política,
según Alfred Baumler, que esto no lo está diciendo Nietzsche, ¿no? Política que debe ser entendida a partir de la comprensión nietzscheana del genio griego como plena aceptación de la violencia y de la crueldad de la existencia. De modo que en último término, la doctrina de la voluntad de poder tiene el sentido de desvelar finalmente la verdadera esencia de la historia europea y del hombre occidental. Esta esencia no es otra que la violencia que acompaña a la búsqueda por parte de los europeos del dominio sobre la naturaleza y de la supremacía política sobre los demás pueblos. Bueno, que la obra de Nietzsche se puede interpretar así, sí. Ahora, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, sí que ha habido un uso, sí que es verdad que Europa ha hecho un uso excesivo de la violencia, pero también lo han hecho los asiáticos, ¿no? La historia de China, Japón, todos esos países asiáticos por allí es una historia violenta, ¿no? No solo la europea es una historia violenta, ¿no? Pero no podemos negar que la historia de Europa es una historia violenta y muy violenta. ¿Que los europeos querían dominar la naturaleza o queríamos? Pues sí. De hecho, se usó la ciencia para hacer tecnología y con la tecnología, claro que se ha dominado en buena parte la naturaleza, ¿no? Hemos transformado el mundo en cosas como el móvil mediante el cual estoy grabando, que dentro de él tienen cosas como los semiconductores y miles de cosas más, y dentro del móvil están implícitos un montón de principios científicos que han sido descubiertos por el hombre europeo. Aunque hay que mencionar también la aportación del mundo árabe a la ciencia y a la tecnología. Pero básicamente, después de los primeros intentos de Grecia y Egipto con las matemáticas y con la física, después de esos primeros intentos de Grecia con la matemática y la física y de Egipto con la matemática, digamos que la ciencia la ha fabricado, la ha diseñado, la ha descubierto, como se quiere decir, Europa y el mundo árabe también. Por hablar de tecnología, pues el concreto armado es una idea, es tecnología del mundo árabe, de Arabia Saudita, y cuando se empezó a utilizar para los rascacielos fue cuando los árabes permitieron que Occidente supiera cómo ellos hacían el concreto armado, ¿no? Los árabes también han hecho grandes aportaciones a la medicina, ¿no? Pero ha sido prácticamente Europa y el otro lado del Mediterráneo, la otra orilla del Mediterráneo, ¿no? O sea, que Europa ha sido la que ha querido transformar la naturaleza y de hecho lo ha hecho. Es cierto, eso no es una acusación falsa, ¿no? Bueno, la palabra acusación se presta a malinterpretaciones, ¿no? Yo no estoy diciendo que la ciencia y la tecnología hayan sido buenas o malas. Cuando era joven sí que tenía yo como estudiante de ingeniería tenía una posición totalmente en contra de la tecnología. Claro, si no hubiese estado estudiando ingeniería, a lo mejor no lo hubiese tenido, ¿no? Terminé la ingeniería, pero con mucho dolor existencial. Debo decir que yo nunca he participado en nada que tenga que ver con la obsolescencia programada. Ejercí la ingeniería durante algún tiempo, pero siempre me negué a contribuir con la obsolescencia programada, a armarme líos
como comprenderán, salí expulsada de varias multinacionales, ¿no? Porque es que yo sé, y lo sabemos todos los ingenieros, que una bombilla te puede durar 60 años. ¿Y por qué coño yo tengo que colaborar en que la bombilla te dure 8 meses? Y en que los recursos naturales se agoten de la manera como se agotan, y la contaminación y la alienación y todo lo demás. Yo no colaboro ni colaboré con eso, y de hecho yo abandoné la ingeniería y para ganarme la vida me convertí en profesora de matemáticas y estudié filosofía. Bueno, los peores ateos, como ustedes deben saber, son aquellos que una vez fueron creyentes, pero creyentes de una manera súper firme, ¿no? Cuando abrazan el ateísmo se convierten en los más furibundos de los ateos, porque fueron los más furibundos de los creyentes, ¿no? Yo he tratado de mantener un equilibrio, ¿no? La que acusaba a toda tecnología de cosas horrendas ahora matiza, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, que Europa ha querido dominar el mundo políticamente. Pues bueno, sí. Bueno, Inglaterra con el norte de América y España y Portugal con el sur, ¿no? Colonias en África, pero yo creo que conquista el que puede, no el que quiere. Pienso yo, cualquier civilización que tiene el poder, en este caso el poder lo da la tecnología, el poder de conquistar, lo hace. No conquistan los que no pudieron, y entonces fueron conquistados. Si Europa conquistó América fue porque podía. Ahora, si los pueblos americanos, según mi punto de vista, hubiesen tenido la tecnología que tenía Europa, nos hubiesen conquistado ellos a nosotros. Bueno, a raíz de Nietzsche se acusa a Europa de miles de cosas, ¿no? Bueno, el nazismo podía aceptar el pensamiento de Nietzsche porque se entendía a sí mismo como un movimiento político que reconocía abiertamente la violencia constitutiva de nuestra historia. Ahora, Nietzsche reconocía la violencia de la tragedia griega, pero no como... O sea, recuerden que él opone a lo dionisiaco lo apolíneo y a lo apolíneo a lo dionisiaco. Pero bueno, los nazis lo interpretaron como le dio la gana, ¿no? Entonces, ellos aceptan el pensamiento de Nietzsche porque, según ellos, acepta o reconoce el pensamiento de Nietzsche abiertamente la violencia constitutiva de nuestra historia y la asume como punto de partida explícito para un retorno a la barbarie y a la ley del más fuerte. A diferencia, según los nazis, de lo que hacen los regímenes democráticos. Ahora, esta lectura nazi de Hitler es un poco forzada, ¿no? Según los nazis, los regímenes democráticos no hacen otra cosa sino tratar hipócritamente de volver a enmascarar esa violencia con nuevas falsificaciones ideológicas extraídas y readaptadas del patrimonio humanista y cristiano de nuestra tradición occidental. Bueno, eso también es verdad. La Unión Europea y los demás países europeos que no pertenecen a la Unión, pues también están enmascarando sus ideas políticas con aquello del humanismo, la sociedad, del bienestar, la tolerancia, ¿no? Bueno. Repito, lo de los nazis. O sea, el nazismo pudo aceptar el pensamiento de Nietzsche porque lo entendió como un movimiento político, un pensamiento político que reconocía abiertamente la violencia constitutiva de la historia de Europa y la asumía
como punto de partida explícito para el retorno a la barbarie y la ley del más fuerte. Esta es la interpretación de los nazis de Nietzsche. A diferencia de, nuevamente la interpretación de los nazis, a diferencia de lo que hacen los regímenes democráticos, que tratan hipócritamente de volver a enmascarar esa violencia con nuevas falsificaciones ideológicas extraídas y readaptadas del patrimonio humanista y cristiano de nuestra tradición occidental. Así como en el plano económico y social, el capitalismo y la industrialización el capitalismo y la industrialización, de la manera en que se había implementado en la Europa a finales del siglo XIX, significó la instauración de la barbarie, de la explotación económica y de la ley del más fuerte, o sea, representó el afloramiento sin máscaras de la violencia y de la crueldad en la lucha deshumanizada en las relaciones sociales. En el plano filosófico, dice Alfred Baumler, la doctrina nietzscheana de la voluntad de poder no sería otra cosa que la articulación conceptual de esa esencia de la historia europea que por fin estalla en el mundo burgués capitalista, manifestándose en su realidad más descarnada. También en otros conceptos, no solo en la voluntad de poder, se produjeron malinterpretaciones del pensamiento de Nietzsche. Por ejemplo, con el concepto de decadencia, ¿no? Se consideró que el mensaje último del pensamiento de Nietzsche era la propuesta de una transformación estética de la existencia en el sentido de cierta prolongación de las ideas del romanticismo y de los valores tradicionales germánicos, como la hermana se había empeñado en hacer creer, ¿no? Nietzsche, por tanto, fue visto como defensor del pesimismo heroico aristocrático y de los valores de la humanidad, de la alemana concepción idealista romántica del mundo, frente a la decadencia que suponía la llegada de la industrialización, la tecnificación y la democratización de la sociedad. Nietzsche, como símbolo del odio por la democratización y la industrialización que vulgarizaba y disolvía los viejos valores. Bueno, sí que tiene un lado muy negativo, desde mi punto de vista, la industrialización. Nietzsche como símbolo del odio, una palabra por la modernización. Esta es otra malinterpretación, ¿no? Es lo que estamos diciendo, ¿no? El sentido de la crítica de Nietzsche sería, en esta malinterpretación, intentar volver a potenciar la vieja cultura alemana que debía resistirse y defenderse frente a la irrupción invasora de la nueva civilización capitalista y burguesa. Esta lucha de Nietzsche contra la decadencia no habría sido más que el reverso de la reivindicación nacionalista del ser alemán en su originario ser germánico. En esta interpretación, es decir, había que volver a los orígenes, entendiendo esta vuelta como un proceso de limpieza y de purificación de todo rastro de cultura judeocristiana, que era la que había estado desfigurando y reprimiendo desde la Edad Media las esencias de la cultura germánica. Lo que tenía que ser superado, sobre todo, era el judeocristianismo y sus valores. La crítica de Nietzsche al cristianismo podía ser muy bien aprovechada y capitalizada por el nacionalsocialismo en sentido político. La democracia era de raigambre latina y cristiana, es decir, lo opuesto a la potencia espiritual alemana que hundía sus raíces en el aristocratismo heroico del germanismo medieval. Nietzsche interesó menos a los nazis de lo que después se ha venido creyendo. Y aquí hay toda una explicación de por qué Sánchez Meca dice eso. Y la salto.
Bueno, la leyenda de Nietzsche como precursor del nazismo y del propio Hitler, forjada con prisas y de modo incoherente, se veía continuamente en dificultades para metabolizar los muchos aspectos explícitamente contrarios e inaceptables que el pensamiento de Nietzsche tenía para el nacionalsocialismo. Y precisamente del nacionalsocialismo alemán, su crítica implacable al mito de la raza, sus burlas a la propuesta wagneriana de la religión como arte y tantas otras cosas. Por eso se consideró necesario, una vez derrotado el nazismo, reexaminar el pensamiento de Nietzsche con el fin de liberarlo de esa burda tergiversación. Karl Levitt, Karl Jaspers y Martin Heidegger, trataron de hacer esto. O sea, trataron de deshacer el mito que se había creado en torno a Hitler con respecto al nazismo, ¿no? Los tres, Levitt, Jaspers y Heidegger, se oponían a la integración orgánica de Nietzsche en la ideología nazi. En el caso de Heidegger, no obstante, aunque su propósito era desnazificar a Nietzsche, en las lecciones de 1936 a 1941, que incluyen una crítica y una discusión explícita con Baumler, Heidegger no deja de mostrar correspondencias y afinidades significativas con él. Hay que recordar que Heidegger nunca se retractó del nazismo. También es significativa la utilización del pensamiento de Nietzsche que se hizo desde la izquierda, ¿no? Y también la utilización de Nietzsche por parte del expresionismo, del surrealismo, ¿no? Sobre todo la creencia en el valor subversivo que es propio de sobre todo la fijación en el valor subversivo que es propio de la estética de Nietzsche, y que sí que es subversiva, ¿no? Los vanguardistas aplicaron esta temática a su crítica de la cultura burguesa, conectándola explícitamente con el tema de la alienación y desintegración del sujeto y su descomposición en un mero conglomerado de roles impuestos por los poderes dominantes e incorporados en el proceso de socialización. Tal era el contexto en el que emergió el movimiento expresionista como oposición al pragmatismo y al positivismo emergentes poco antes de la Primera Guerra Mundial, con figuras como Munch, Gauguin, Vlaminck o Derain, todos ellos lectores de Nietzsche. También Strindberg, el dramaturgo, sucumbió a la fascinación de Nietzsche y es significativa la correspondencia que mantuvieron en 1888. Era el Nietzsche recibido por los artistas. Y es que la crítica de Nietzsche al espíritu burgués de su época encontró acogida en muchos artistas y literatos, ¿no? Que admiraban en él al pensador que se había burlado de Bismarck y que había defendido a los judíos de los ataques del berlinés Eugen Düring. En suma, los movimientos de vanguardia también hicieron uso de Nietzsche, ¿no? Y en general se buscaba frente al fascismo ideas y planteamientos que pudieran ser productivos para la renovación de las condiciones de existencia de los individuos y de la sociedad en ese momento. Buscaban un hombre radicalmente nuevo y una transformación revolucionaria de la sociedad, y creyeron encontrar estas dos cosas en el pensamiento de Nietzsche, desde la izquierda.
De ahí la aproximación que se hizo de Nietzsche al proyecto revolucionario marxista, por ejemplo, desde la idea del superhombre, entendido por estos intérpretes como imagen de ese hombre total, que debía superar la fragmentación del sujeto producida por la división del trabajo de Taylor, que yo la he criticado muchísimo, porque es hiper alienante. Odio a Taylor. Bueno, que debería superar la fragmentación del sujeto producida por la división del trabajo y sobre todo la división del trabajo en las cadenas de montaje, ¿no? Y por la violencia de las relaciones sociales que había traído el capitalismo y la industrialización. Los marxistas propiamente tales, o sea, los ortodoxos como Lukács, de ninguna manera veían en Nietzsche parentesco alguno con las ideas de Marx, sin embargo. El sueño del superhombre no es más que el producto de una fantasía morbosa, nacida de la conciencia pequeño burguesa de Nietzsche, para los marxistas ortodoxos. Como consecuencia del fracaso de sus iniciales ideales humanistas, ya hundidos y arruinados definitivamente y por tanto imposibles de volverse a proponer en el nuevo contexto del capitalismo. Marxistas menos ortodoxos, como Ernst Bloch y luego Adorno y Horkheimer, vieron en la idea de Nietzsche del superhombre y en su crítica a la cultura la imagen utópica de un cumplimiento revolucionario que se alimenta de la conciencia de su propio no ser todavía. Repito, marxistas menos ortodoxos como Ernst Bloch primero y Adorno y Horkheimer después, vieron en la idea nietzscheana del superhombre y en su crítica a la cultura la imagen utópica de un cumplimiento revolucionario que se alimenta de la conciencia de su propio no ser todavía, o sea, que está en proceso de ser, mientras que el surrealista Georges Bataille lo consideraba complementariamente como el símbolo de la insubordinación revolucionaria y de la protesta mítica contra la reificación y la moral burguesa y sus valores corruptos. Nietzsche, para estos intelectuales de izquierda, es el enemigo de las fuerzas de la permanencia y del orden establecido, el crítico despiadado de los caracteres negativos y violentos que están en la base de la civilización europea, y el forjador de un pensamiento experimental animado por una voluntad auténtica de superación. Bueno, más adelante, el sentido de la historia europea como trayectoria del nihilismo no habría significado finalmente sino la victoria del resentimiento y del deseo de venganza, materializada en esa labor de igualación en la mediocridad mediante la represión de las voluntades de poder afirmativas y la creación en los tipos fuertes de la mala conciencia. Con esto el hombre occidental se habría convertido en algo genérico y abstracto. Habría perdido su individualidad. Bueno, y la ha perdido. De eso nos puede salvar el arte. Sintiéndose solo dependiente de condiciones comunes que le igualan y subordinan a los demás. Por otra parte, y sin minusvalorar el valor del conocimiento científico racional y sus grandes logros en su aplicación técnica, que transforma y mejora nuestras condiciones de existencia y mejora la guerra también, ¿no? Nietzsche desenmascara las ilusiones que genera la excesiva confianza en las posibilidades de la razón y la ciencia y la técnica, identificados como remedios universales de todos los males, lo que expresa la debilidad de una humanidad que no es capaz de soportar los aspectos duros y desagradables de la vida, y sueña con una especie de paraíso del confort y de la comodidad, en el que descansar sin sufrir ningún tipo de molestias. En este sentido, frente al presente, la cultura griega se nos muestra, según Nietzsche,
como algo muy superior a lo que ha venido después. Mucho más adelante, la posibilidad de un hombre no reprimido en su impulso de autosuperación por la acción niveladora y estandarizadora de la sociedad. Un hombre a quien su cultura no le desposea de sus fuentes vitales creativas. ¿Cómo promover la sustitución de una civilización nihilista por otra, presidida por la fuerza de la superación y elevación que se derivaría de la libre creatividad de individuos sanos y singulares? Terminamos con el comentario con los videos de Nietzsche basados sobre todo, pero no solo, pero sobre todo, en el libro de Sánchez Meca, El itinerario intelectual de Nietzsche, editorial Tecnos. Una visión de Nietzsche muy interesante. Una visión de Nietzsche verdaderamente muy interesante. Bueno, estaba yo, hasta luego, estamos en contacto.